what? The place, we got it loaded. 23 minutes. Put the dollar. We got 40 minutes. Put another dollar. We got 1 hour. Oh, now we put the $2. 45. 25 cents. 25 cents. 25 cents. We don't have more 25 cents. So yeah, there's one on the floor here that fell. So we have 2 hours. Vamos a ver. Más rápido el sistema. Nada. Doesn't move. I put 50 cents and it doesn't move. Nothing. Hey man. Hours, so it's maximum 2 hours. Just doing cycles here, I don't even know. Okay, it doesn't make sense. Looks like that. Nieve se está fundiendo, hierba verde saliendo. Primavera por acá. La precisa aún no está. El mejor escenario sería un mes de hora. Estábamos esperando que llegara el señor embajador, él se unirá un poco más tarde. Quiero darles la bienvenida, gracias por aceptar esta invitación a la conferencia del Derecho a la Educación de la Infancia Indígena de México. En la mesa nos acompañan el doctor Manuel Vázquez Valdés, secretario académico de la UNAM Canadá, y Fernando Cortés Vázquez, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, y quien va a dirigir la charla. Muchísimas gracias, le doy la palabra al doctor Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Es un honor y tratar un tema de carácter significado y de importancia para México, para el mundo, que hoy nos ocupa. Agradecemos al señor embajador Juan José Gómez Camacho, a nombre de nuestra titular, la directora Alicia Mayer. Les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, también agradecemos a Arturo Hernández Basabe, que es el jefe de la Cancillería, y pues a todos los compañeros que están de la embajada, a Solé y el equipo que la acompaña, por haber facilitado esta reunión, que podamos tener con esta cooperación la revisión de un tema tan delicado y tan relevante. Muy especialmente le damos la bienvenida a Fernando Cortés Vázquez, a quien gratamente lo
estoy conociendo hoy, pero coincidimos porque los dos somos profesores de la Maestría de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estábamos recordando y hablando de ciertos vasos comunicantes que compartimos en temas tan delicados como este, especialmente para una población indígena que hay en México, tan olvidada, tan mal atendida, y que nos representa una asignatura pendiente muy grave que es necesario intentar recomponer. En México hay una variedad cultural inmensa. Las estadísticas dejan ver que hay alrededor de 68 lenguas indígenas reconocidas. Esas lenguas, muchas de ellas están en situaciones muy difíciles de sostenimiento por la situación que se vive en estas comunidades, la gran dispersión que hay. Estamos hablando de que del total de los indígenas reconocidos censalmente, que son más de 10 millones, la mayoría de ellos habitan en comunidades menores de 2.500 habitantes. Son comunidades muy pequeñitas, de muy difícil acceso, donde los servicios de educación, de salud, los servicios públicos de agua potable, de vivienda, de alimentación, escasean, y donde la resistencia de estos pueblos, que ha tenido gran dignidad, pues ha podido preservar usos, costumbres, cultura y actividad. Por eso nos viene muy bien que este día, con la Embajada de México, la UNAM Canadá pueda compartir este acto de discusión sobre la base de la presentación de nuestro compañero Fernando Cortés Vázquez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Y actualmente él está desarrollando una actividad de doctorado con la Universidad Iberoamericana, al tiempo que es profesor de la Maestría de Trabajo Social de la UNAM, y al estar concluyendo sus estudios, pues mantiene una línea de investigación muy destacada que yo respeto y me parece que es muy susceptible de ser aprovechada en una sesión como esta. Quisiera decirles que la directora Mayer nos ha dado la encomienda de que la cultura sea el centro de atención de nuestra actividad. Estamos en un año controversial en muchos sentidos por la llegada de Hernán Cortés a México y porque hay una situación de revisión sobre qué ha pasado después de 500 años, en donde los sucesos que se registraron permanecen con situaciones muy alarmantes en cuanto a la situación de los pueblos indígenas. Por eso el trabajo de nuestro compañero Fernando se vuelve de principal interés para la UNAM Canadá. En México hay un pronunciamiento actual de búsqueda de equidad que debemos de aprovechar. Hay una presencia en Naciones Unidas. El embajador que acaba de llegar aquí a Canadá nos acaba de dar un mensaje de trabajo compartido y de búsqueda de la equidad y la solidaridad con los pueblos indígenas, no tan solo de México, sino del mundo. Y yo creo que con lo que se haga en México hay una repercusión muy grande en todas las fases del planeta, porque el acceso, la deserción, la adecuación de los planes de estudio, el respeto a las culturas y los idiomas de las poblaciones indígenas, frente a un mundo cada vez más multicultural como el que tenemos, merece que tenga una revisión que con comisiones como la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo que la UNESCO promueve y otros mecanismos, pues tengamos un trabajo que nos ayude a través de la publicación, de la investigación científica, de la promoción de estrategias, del trabajo de servicio directo a las comunidades, de pronunciamiento a favor de estas situaciones adversas para tantos pueblos indígenas, en donde especialmente la mujer sufre una condición realmente muy deteriorada. Hablábamos hace unos días, porque estamos todavía en la conmemoración del mes de la mujer, aunque a marzo ya terminó, seguimos aquí por eso con la exposición de Frida, pensando en que la mujer no merece un día de conmemoración, sino es todos los días una conmemoración, porque no tenemos cómo agradecerle el hecho de que estemos vivos todos los que estamos aquí. Y ese emblema está muy deteriorado. Así es que esta presentación de mi compañero Fernando se vuelve en este entorno muy significativa, y pues yo no hablo más, simplemente le digo que
tenemos desafíos, obstáculos, tenemos experiencias y voces autorizadas y aprovechémoslas ahora para trabajar en conjunto y pensar en un tema tan relevante como es el que hoy nos pone nuestro invitado. Fernando, tienes la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Poner así el micrófono. Les agradezco mucho su presencia y agradezco también, por supuesto, a la Embajada de México en Canadá y a la sede de la UNAM en Canadá las facilidades que me han dado para difundir el trabajo de mi investigación doctoral. Aprecio mucho este gesto y, bueno, pues sin más voy a proceder a compartirles este trabajo que lo he dividido en 4 secciones. Es importante primero que todos tengamos un punto de partida común. Y por eso voy a quizás abundar en un tema que parece obvio, pero es la importancia de la educación en estos momentos en nuestras sociedades. Posteriormente voy a dar datos demográficos fundamentales, generales, de la población indígena en México. Luego les voy a platicar lo que considero que es el punto fundamental de la presentación, que son los resultados educativos de una prueba a nivel nacional que se llama Planea, que se aplica en 6º año de primaria. Entonces, esa prueba nos ayuda a comprender qué tanto están aprendiendo los niños mexicanos. Yo particularmente me dediqué a explorar los resultados de los estudiantes indígenas. Entonces, te los voy a compartir. Y, finalmente, me gustaría ya más tener como una especie de conversatorio con ustedes, recibir sus puntos de vista, sugerencias, en torno a 4 puntos que yo de manera muy general les voy a compartir, pero me gustaría conocer sus reacciones al respecto. Bueno, entonces me voy a parar para poder estar en contacto con la presentación. Y esto es el tema que yo les comentaba, es decir, sabemos que en estos tiempos cada vez los trabajos, la inclusión laboral, tiene menos que ver con la fuerza física y más con las capacidades intelectuales y con el conocimiento. Es decir, las personas que tienen más conocimiento tienen mayor probabilidades de insertarse en la vida laboral. Conocimiento quiere decir aprender un idioma, aprender a leer un manual, aprender a seguir procedimientos, y todo eso está muy relacionado con esto. De tal suerte que cuando la UNESCO publica cada 2 años los resultados sobre educación para todos, hace un balance de la educación en el mundo y nos advierte sobre la importancia de la educación. Nos dice que las personas más educadas ganan más dinero, que las personas más educadas tienen menos hijos, que las personas más educadas son menos sexistas, tienen relaciones de equidad diferentes, tienen actitudes hacia el cuidado del medio ambiente más favorables, pero no solamente a nivel individual, sino también a nivel país. Es decir, los países con mayor escolaridad promedio son países más productivos, menos sexistas, más incluyentes y, bueno, en suma, la educación es crucial para el desarrollo tanto de las personas como de los países. Y me refiero a la educación promedio. Digo, evidentemente, pues hay personas con una escolaridad muy alta y que no necesariamente tienen una actitud favorable hacia el ambiente. Pero hablemos de promedios generales, por supuesto, ¿no? Entonces, el derecho a la educación es fundamental. Yo quisiera compartirles a todos ustedes que, jurídicamente hablando, en estricto sentido, ningún derecho es más importante que otro. Todos los derechos son iguales y tienen la misma jerarquía. Pero desde el punto de vista sociológico, sí hay derechos más estratégicos que otros. Y la educación es un derecho estratégico. Ya es, de hecho, un lugar común decir que la educación es un derecho llave, ya que nos permite abrir la puerta de otros derechos. Por ejemplo, el acceso a la justicia, el acceso a la salud. Por cierto, la UNESCO dice que las personas más escolarizadas tienden a cuidar más su salud, las mujeres más escolarizadas tienden a solicitar vacunas, supervisan sus embarazos, es decir, está muy relacionado con el tema de salud. Entonces, la salud abre otras posibilidades, abre otras puertas, no solamente la económica, sino también la de la salud, la de la igualdad y todas las que ya he mencionado. Entonces, ¿qué es el derecho a la educación?
Existe una confusión porque mucha gente cree que el derecho a la educación es el derecho a estar inscrito en las escuelas. Y ese no es el derecho a la educación. El derecho a la educación es tener acceso al conocimiento y tener acceso a servicios que me permitan desarrollar mis habilidades cognitivas, mis habilidades intelectuales, todas mis capacidades humanas. Entonces, si yo estoy inscrito en una escuela, pero yo no aprendo, no estoy ejerciendo mi derecho a la educación. Entonces, en una sociedad plural como la mexicana, como la canadiense y como la que existe en muchos países, pues vale la pena preguntarse qué es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación es el derecho a tener acceso al conocimiento que me permita tener una vida productiva, duradera y en la mayor medida de las posibilidades que me permita tomar decisiones racionales. Y Katerina Tomaszewski, que fue una relatora de las Naciones Unidas, identifica 4 condiciones sin las cuales no es posible concebir el derecho a la educación. Y son las que están ahí, que es el modelo de availability, accessibility, acceptability y adaptability. Por eso le llaman el modelo a las 4A. ¿Qué es lo que nos dice la autora grosso modo? Que tiene que haber una disponibilidad educativa, que tiene que haber planes de estudio, infraestructura para todos los niños. Tiene que haber profesores certificados, capacitados, que eso es la disponibilidad. En la siguiente columna está accesibilidad. Esto quiere decir que ninguna escuela puede cerrar las puertas a los niños. Es decir, los niños tienen que estar incluidos independientemente de la lengua que tengan, independientemente de la religión que profesen o de la ideología política de sus papás. O sea, la escuela tiene que aceptarlos. Finalmente, bueno, en el siguiente, en la amarilla, está que los conocimientos que se transmitan en las escuelas tienen que ser relevantes para la condición social y cultural de cada uno de los niños. Y en la última columna, la doctora Tomaszewski nos dice que los niños no tienen que adaptarse a las escuelas, sino que las escuelas tienen que adaptar sus planes y programas hacia los niños. Y que las escuelas tienen que hacer todo lo posible por derribar las barreras que la investigación educativa nos dice que impiden que los niños accedan a las escuelas, que son barreras territoriales, barreras administrativas, barreras económicas y barreras de conocimiento. Es decir, un niño que tiene un pobre desempeño académico no va a progresar en esto. Entonces, todas esas barreras las deben de superar los modelos educativos. Y si esto no existe, pues va a ser difícil que se produzca conocimiento. Bueno, y aquí viene lo interesante. En la tesis que estoy desarrollando, pues hice una revisión, obviamente, de la literatura que explica quiénes son las personas que ejercen el derecho a la educación y quiénes no. Y hay 3 explicaciones que yo considero que son como las más importantes, ¿no? No voy a abundar en ellas, son teorías un poco que abundan mucho en conceptos, pero yo creo que la principal idea de cada una de estas 3 teorías, la determinista, es una teoría que está basada en una obra sociológica clásica de Bourdieu y Passeron, que es la reproducción, y fundamentalmente lo que dice es que el conocimiento es tanto que los sistemas educativos formales no pueden transmitirlo todo. Tienen que seleccionar una microparte de conocimientos que hay disponible en una cultura para transmitirlo. ¿Quién hace esa labor? Pues las hacen las élites económicas y las élites culturales. Y eligen los conocimientos que desde su punto de vista son fundamentales y los transmiten, porque tienen la posibilidad de influir en las élites políticas. Pero esos conocimientos son muy próximos a una clase social y a una clase cultural, y son muy distantes y son incluso poco útiles para las personas que son minorías, es decir, indígenas, personas que viven en campos, situaciones rurales, de tal suerte que, bueno, y además hay otro proceso, que las élites educativas o las élites políticas que empiezan como a menospreciar los conocimientos populares y no los consideran dignos de ser transmitidos en las escuelas públicas, en los sistemas educativos. A ese proceso le llama aculturación y genera ese tipo de situaciones, que ciertos niños tengan ciertas preferencias o tengan ciertas facilidades para aprender. Por cierto, les debo decir que
con base en estas teorías, en esta teoría sociológica, se utiliza como el mejor predictor del desempeño académico de un niño la escolaridad de la madre. Parece un indicador ingenuo, pero el indicador de la madre nos habla del nivel socioeconómico que pueda tener una familia y del capital cultural que pueda tener ese niño en la casa, y del capital lingüístico. Es decir, si una mamá tiene nivel de posgrado, va a tener un bagaje cultural mayor, va a transmitir ese conocimiento a su hijo, va a tener libros en casa, va a tener computadoras, va a inculcar hábitos de estudio del niño, va a supervisar su proceso educativo. Entonces, ese simple indicador nos habla de muchas cosas y es el mejor predictor del desempeño académico de los niños en el nivel primario. Y eso se lo debemos a la obra de Bourdieu y Passeron. Luego tenemos la posición que es como muy defendida por los antropólogos y los psicólogos, que es la culturalista. Fundamentalmente dice que los niños que son indígenas son discriminados, que pertenecen a minorías étnicas. A la ONU no le gusta mucho el concepto de minorías, pero yo hablo de minorías en términos demográficos, ¿no? Y no encuentro otro concepto para decir que son numéricamente menos, pero cuando yo hablo de minorías no me refiero a personas que no tienen capacidad de organización o de aprendizaje. Creo que ahí hay una confusión, pero bueno, el punto es que los niños que pertenecen a grupos étnicos minoritarios son discriminados en las escuelas. La investigación educativa ha generado mucho conocimiento sobre que los mismos maestros discriminan a los niños, que los niños indígenas que están en escuelas públicas urbanas son discriminados, se burlan los compañeros de ellos, y por las dificultades del lenguaje, pues los profesores se desesperan y cometen ciertas exclusiones. Y finalmente, la última explicación es la gerencia social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es la eficacia y la gestión escolar. Y nos dice que existen evidencias en prácticamente todos los países, digo, hay honradas excepciones. Finlandia es un país excepcional en ese sentido, que los recursos educativos se distribuyen de manera inequitativa. Es decir, que los niños que viven en centros urbanos de clase media tienen disponibles a los mejores profesores, a las mejores escuelas, los mejores mobiliarios, y los niños que viven en zonas remotas y aisladas tienen servicios pauperizados. Es decir, en ocasiones no tienen ni libros para estudiar, ni pizarrones. Entonces, esas son como las tres explicaciones predominantes. Como vemos, en realidad no hay conflicto entre las explicaciones, se pueden complementar, ¿no? Fundamentalmente, las tres coinciden en que hay ideologías, modelos de gestión, formas que excluyen a unos niños y facilitan el camino a otros, dependiendo de su origen familiar. Bueno, entonces ya está, partimos de ese modelo de referencia de la importancia de la educación y quiénes son los niños que ejercen el derecho a la educación. Y ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los indígenas en México. En México, los organismos públicos tienen tres formas de identificar a la población indígena. La primera de ellas es a través de las personas que viven en hogares indígenas. ¿Y qué es un hogar indígena? Un hogar indígena es donde existe un abuelo, una abuela, una mamá o un papá que hablan alguna lengua indígena. Entonces, desde ese concepto, por ejemplo, si mi abuelo habla alguna lengua indígena, todas las personas que vivimos bajo el mismo techo, la CDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nos contabiliza como indígenas. Ese es un criterio. El segundo criterio es el que utiliza el INEGI en los censos. Son niños a partir de 3 años que declaran hablar alguna lengua indígena. Son hablantes de lengua indígena. ¿Y por qué a partir de 3 años? Evidentemente porque antes de los 3 años los niños no tienen todavía la adquisición de la lengua materna, ¿no? Se considera que a los 3 años ya se puede hablar de lengua materna y se le pregunta ¿qué lengua materna? Bueno, no siquiera qué lengua materna. ¿Habla lengua indígena? Sí, y se contabiliza como indígena. Y finalmente, por acuerdo del convenio 169 de la OIT, también existe otra forma que es el de la autoadscripción, en donde cada persona, independientemente de su herencia cultural, se puede o no adscribir como indígena mexicano o no.
decir, si mis papás son, no sé, guatemaltecos, o son británicos, o son españoles, yo me puedo declarar como indígena mexicano simplemente porque me identifico con la cultura y la identidad de las poblaciones indígenas. Y de acuerdo con la OIT, el gobierno mexicano, por esa razón, me puede reconocer como persona indígena. Y también lo dice el artículo 2 de la Constitución. Entonces, son 3 formas de identificar a la población indígena, y las 3 formas, obviamente, nos dan datos demográficos diferentes. Yo, por razones prácticas y porque la prueba que vamos a utilizar se basa en la segunda, es decir, en las personas que hablan lengua indígena, pues de aquí en adelante entendamos que la población indígena de la que yo voy a hablar es aquella que habla alguna lengua indígena. De cualquier forma, voy a darles datos muy generales. Bueno, aquí como está la presentación, pero bueno, no hay problema. Ahora sí que me la sé de nosotros. ¿Quiénes son los indígenas? Bueno, pues los indígenas son aproximadamente 7 millones de personas que viven en México. Son personas que por lo regular viven en zonas altamente marginadas. Acuérdense que el concepto de marginación tiene que ver con acceso a servicios públicos. Es decir, cuando hablamos de comunidades altamente marginadas, son aquellas que no tienen infraestructura hidrosanitaria, que no tienen electricidad, que la población que vive ahí, por la ausencia de escuelas, tiene una alta densidad de personas analfabetas mayores de 15 años. Es decir, es personas que no tienen acceso a servicios públicos relevantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, las personas indígenas, pues bueno, viven en esa condición, están presentes en todo el territorio nacional. En algunos estados como Aguascalientes tienen muy poca población indígena, pero podemos decir que 6 de cada 10 indígenas en México viven en 6 estados del país que están ubicados en, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Yucatán, Veracruz, ¿no? Son los 6 estados que tienen mayor densidad de población. No cuentan con seguridad social. 8 de cada 10 viven en casas precarias. Hay una diversidad muy importante en cuanto a hay 365 variantes lingüísticas en México, que se pueden clasificar en 11 raíces, más o menos, son 11, pero de esas 11 hay 68 lenguas consideradas como. O sea, México es un país pluriétnico, pluricultural, pero no quiere decir que seamos un país culturalmente incluyente, ¿no? Es decir, hay un desafío importante porque cada uno de estos grupos étnicos, de estos 69 grupos étnicos, tienen tradiciones, cosmovisiones, lengua, formas de entender la vida muy diferentes, ¿no? Y algunos son grupos muy pequeños, es decir, hay lenguas en México que ya están en riesgo de desaparecer, lo cual sería lamentable para un país como el de nosotros, porque es parte de la riqueza de nuestro país, pero el instituto que analiza, que es el responsable de sistematizar el conocimiento de las lenguas indígenas mexicanas, ya advierte que hay algunas lenguas que ya registran muy pocos niños hablantes de esa lengua, y que esos niños habitan en localidades con muy baja densidad poblacional, y que incluso hay menos de 100 niños que hablan esa lengua en todo el país, ¿no? Entonces, son lenguas que probablemente en la siguiente generación van a desaparecer, en 2 generaciones. Bueno, eso es en general la cuestión demográfica. Aquí están los datos, ¿no? Como pueden ver, las personas que se autorreconocen como indígenas pues son 25 millones de personas, es decir, 1 de cada 5 mexicanos se considera indígena. Luego, los que viven en hogares indígenas son 12 millones. Más o menos 1 de cada 10 mexicanos se considera indígena. Y la población que habla indígena son 7 millones, los que les decía 7.3 millones. Y los que solo hablan lengua indígena, o sea, los que no hablan español, son abajo de 1 millón. Obviamente, ellos son los más vulnerables de los vulnerables, ¿no? De esos
7.3 millones, aproximadamente 1.6 son niños entre 5 y 14 años, es decir, que están estudiando la primaria o la secundaria, 1.6 millones. Y ese dato es importante porque es la generación de la cual yo les voy a hablar. Bueno, entonces ya vimos la importancia de la educación, ya vimos las generalidades de la población indígena, la diversidad, los desafíos que están enfrentando en términos demográficos, y ahora les voy a hablar de la planea. Bueno, como yo les decía, la planea es una prueba que se aplica cada 3 años, se aplica en muchas modalidades, pero la más importante es la que se aplica en un muestreo de primarios. Y esto es más valioso porque cuando una prueba se aplica de manera general y amplia, si no se cuidan los procedimientos de aplicación, se pueden dar datos negativos. Si las pruebas están vinculadas con estímulos económicos a los maestros, pues también se sesgan los datos, porque los maestros saben que si a los niños les va bien, a ellos les va bien, entonces pues, mueven la cuna con la mano y se organiza. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje que nos ha dado la escala y las pruebas anteriores, dieron lugar a esta nueva generación de pruebas, en donde ya no se aplican a nivel nacional, ya no están vinculadas con estímulos a los docentes, ya no están vinculadas con sanciones a los docentes, porque también se evidenciaba a los docentes injustamente y se decía, tu escuela, a los directores, ¿no? Tu escuela es la peor de todo el estado, y eso también generaba un círculo vicioso, que los docentes decían, bueno, pues hay que hacer algo para lo que sea, para no ser los últimos del estado. Entonces, todas esas vicios que se fueron arrastrando en pruebas anteriores dieron lugar a esta prueba, que es una prueba muy cuidada, que ya no se aplica a nivel nacional, que ya no está asociada con ningún estímulo, ni compensación, ni sanción, y nos da un aproximado, un balance de quiénes son las personas que están aprendiendo y quiénes no están aprendiendo. O sea, independientemente de quienes estén o no inscritos en el sistema educativo, lo que nos ocupa es ver, y ahora, quién está teniendo acceso a la educación, al conocimiento. Bueno, la prueba se aplica en español y matemáticas, son 143 reactivos, los niños aproximadamente tienen 4 horas para contestar eso, y obviamente todo lo que se les pregunta a los niños está vinculado con el currículum de primaria. Se aplica en el último año de primaria, el 6º año, y pues nos permite saber la suerte que van a tener los niños en el siguiente nivel educativo, en secundaria. Bueno, estos son los datos de la prueba, no me voy a entretener mucho. Bueno, la prueba se aplica a 104,000 niños de 3.446 escuelas. Miren, la educación primaria tiene 4 modalidades de estudio. Las escuelas indígenas, donde en teoría, porque tampoco tristemente es así, en teoría los profesores hablan la lengua indígena de la comunidad y las clases se imparten en la lengua indígena. Pero yo he estado en escuelas de Yucatán y en el patio se habla maya y en clases se habla español. Todo el mundo está hablando maya en los corredores, en los patios, y tristemente en el único lugar donde se habla español es en la clase, cuando debería ser. Y algunos maestros hablan lengua indígena, pero no necesariamente hablan la lengua que los niños hablan. Entonces, finalmente el profesor tiene que hablar en español, tiene que impartir la clase en español. Bueno, yo saqué, bueno, están las generales, que son las escuelas regulares que todos conocemos. Las escuelas comunitarias no tienen infraestructura, son en realidad como círculos de estudio, no tienen profesores especializados, son estudiantes de media superior, que el gobierno mexicano les da una beca para ir a una comunidad, les da libros y aprenden, pero no son escuelas y no son maestros. Entonces, yo saqué esta escuela de el análisis porque pertenece a otra, es decir, ese tipo de escuelas se tienen que analizar de otra forma, ¿no? Yo en el análisis me di cuenta de qué manera la buena calidad de la infraestructura tiene que ver con el aprendizaje. Dije, bueno, pues aquí no hay infraestructura, aquí no hay que analizar, ¿no? ¿En qué medida la educación de los profesores, tener maestría o doctorado de un profesor o de un director impactaba en el aprendizaje? Pues bueno, aquí no hay modo de analizar eso, ¿no?
Entonces, como es una población atípica, pues la omití, y también omití a las escuelas privadas, porque mi interés era conocer en qué medida el gobierno está cumpliendo sus responsabilidades de promover el derecho a la educación. Entonces, por esas dos razones, omití las escuelas comunitarias y las escuelas privadas, y me dediqué nada más a analizar las indígenas y las generales, que son finalmente a quienes estudié, fueron a estos. ¿Lo hice? Bueno, ¿qué fue lo que evidenció la planea? Bueno, primero, que fíjense la escolaridad que tienen las mamás de los niños indígenas, que está en el nivel 1. Aquí, perdón, debo decirles que la línea anaranjada hace referencia a la población indígena, y la azul a los niños que hablan español. En este caso, esta línea habla de las escuelas indígenas y de las escuelas generales. Un dato que deben tener en cuenta es que en las escuelas indígenas, los niños indígenas también son minoría, porque 2 de cada 3 niños que están inscritos en escuelas indígenas hablan español, en promedio. De tal suerte que hablar de escuelas indígenas no es hablar de niños indígenas solamente. Las escuelas indígenas agrupan hablantes de lengua indígena y a niños que hablan español. Y los niños indígenas son, en términos numéricos, minoría. Y aquí es solamente los niños que hablan lengua indígena y español, independientemente de qué tipo de escuela estén inscritos, si en las indígenas o generales. ¿Sí está clara la diferencia? Entonces, vean cómo aquí los niños indígenas tienen... perdón, ¿es esta? ¿Es la...? ¿Esta? Es la misma lógica. La línea anaranjada es la de los niños indígenas. Tienen un nivel de escolaridad muy bajo. O sea, prácticamente 1 de cada 2 mamás de niños indígenas tiene o la primaria o nunca fue a la escuela. Y se acuerdan que yo les hablé de cuál es el predictor más seguro para el desempeño escolar. Entonces, esto representa de inicio ya una ventaja para un estudiante de primaria. Es decir, tener una mamá que no tuvo la oportunidad de estudiar. Y son la mitad de los niños. Y compárenla con los niños que tienen el español como lengua, pues la mayoría, lo que en estadística se conoce como la moda, pues está en secundaria. Es decir, esos 3 años de escolaridad sí pesan un análisis o una explicación. Y como pueden ver aquí, la línea va descendiendo, es decir, solamente por ahí del 8%, muy poquito, de los niños indígenas tienen papás que fueron a la universidad. Eso es una desventaja, y el doble, el 16.2%, de los niños que hablan español tienen mamá que fue a la universidad. Entonces, desde aquí empieza ya una desigualdad educativa. En la gráfica anterior era nada más decirles que los niños indígenas están presentes en todas las primarias del país, en las escuelas que son generales, pues prácticamente son 1 de cada 10 niños es indígena. Bueno, aquí está. La gráfica, esta es la que ya expliqué, perdón, me voy a regresar a esta. Otro, de acuerdo con las teorías que yo les había comentado, el nivel socioeconómico es fundamental también para explicar el desempeño de los niños. Y la razón por la cual se utiliza el nivel socioeconómico es porque el nivel socioeconómico, por lo regular, está asociado con la escolaridad de los padres. Y por lo regular está asociado con los recursos educativos y el capital cultural que puede tener una familia en disponibilidad. De tal suerte que una familia, por ejemplo, de clase media urbana, regularmente tiene acceso a televisión, a radio, a consumo cultural, como pueden ser revistas, programas de televisión, películas, etc.
Y todo eso amplía su capital lingüístico. Ustedes saben que en las escuelas primarias regularmente el conocimiento se transmite verbalmente. De tal suerte que un niño que tiene más palabras en su haber va a tener un pensamiento mucho mayor de recursos para comprender lo que el maestro está explicando. Ocurre lo mismo. Si un niño viene de un hogar en donde los papás no tienen un capital lingüístico, van a llegar a la escuela con una desventaja, pero esa desventaja ya viene desde el hogar. Y además no van a tener acceso a recursos culturales. Bueno, esta gráfica que me ha dado tanta lata, lo que trata de decir es los niveles de bienestar de la familia. Lo que yo hice fue correr las observaciones y segmentarlas en 4 niveles, ¿no? El nivel 4 es el nivel de bienestar máximo. El nivel 1 son personas que no tienen los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades elementales de alimentación, vivienda, etc. Y aquí están quienes sí tienen cubiertas esas necesidades. Bueno, la población indígena, como ustedes pueden ver, también es muy similar. O sea, la mitad no tiene forma de satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, vestido y hogar. Entonces, eso quiere decir que a un niño indígena, aunque le pongan al maestro del año, si está pensando en que no ha comido, pues difícilmente va a aprender. Si no tiene un capital lingüístico, difícilmente va a aprender la exposición que está haciendo el maestro. Porque las escuelas públicas y las privadas, por supuesto también, transmiten el conocimiento como a través de la oralidad, a través de explicaciones lingüísticas. Si uno no tiene capital lingüístico, no va a poder subsistir. Entonces, y aquí vean lo contrario que pasa en las escuelas generales públicas. Son niños que tienen un mejor nivel de conocimiento. Y al menos llegan a la escuela, es decir, los que tienen un nivel 1 son relativamente pocos, la mayoría está en el nivel 3, es decir, casi todas sus necesidades están cubiertas. Entonces, pues llegan con una ventaja mucho mayor. Entonces, pues eso es lo que nos dice, es decir, los niños indígenas llegan ya de entrada con una desventaja. Ahora, estas gráficas nos hablan de la infraestructura hidrosanitaria de las escuelas. La infraestructura hidrosanitaria tiene que ver con disponibilidad de agua y de servicios sanitarios. Y, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho importantes inversiones en México, o apoyos o proyectos, porque se sabe que un niño que no tiene acceso a agua limpia es un niño con mayor probabilidad de tener enfermedades gastrointestinales. Y un niño con enfermedades gastrointestinales es un niño que va a ausentarse de la escuela más veces que un niño que tiene acceso a agua potable. Entonces, tener agua potable en las escuelas, es decir, agua donde se puedan lavar las manos, donde puedan ir a hacer sus necesidades fisiológicas, lavarse las manos y regresar al salón, es fundamental. Bueno, pues aquí vemos, me voy a centrar principalmente en estos datos que están por aquí. Las gráficas nos dicen, en esta primera columna, quienes sí tienen satisfechas los requerimientos de infraestructura hidrosanitaria. Entonces, bueno, no se aprecia muy bien, pero bueno, a ver, vamos a ver. Esto es un poquito mejor. Fíjense cómo esta es la barra que nos habla de la población indígena, y prácticamente solamente el 45% de las escuelas tienen agua suficiente para la comunidad escolar. Es decir, 65% de los niños no tiene acceso a agua en las escuelas. Y eso es un riesgo, por lo que ya les decía, ¿no? Enfermedades gastrointestinales. Bueno. No, tampoco tienen drenaje, ¿no? Están muy castigadas de drenaje, es decir, 8 de cada 10 escuelas, que aquí están las indígenas, no tienen drenaje. Tienen letrinas, ¿no? Que es algo, digo, es peor que no tener nada, pero las letrinas pues no es lo óptimo que deben de tener en las escuelas. Aquí están las tasas sanitarias exclusivo para docentes.
el 75% de las escuelas no tienen servicios sanitarios para los docentes. Aquí más o menos el 30% son las escuelas que no tienen tasas sanitarias para niños, para niñas y para niños. Entonces, hay un déficit ahí muy importante. Y no solamente la infraestructura hidrosanitaria, también en cuestión de la organización escolar. La organización escolar se refiere a dos cosas fundamentalmente. Se refiere a que idealmente cada grupo escolar debe de tener un maestro asignado. Es decir, debe haber un maestro por cada grupo de primaria. Si hay 3 grupos en tercero de primaria, pues tiene que haber 3 profesores de tercero de primaria. Cuando eso no ocurre, se les llaman escuelas multigrado. Es decir, un maestro atiende a 2 o más grupos. Y no es que las modalidades multigrado estén mal. Hay algunos países que tienen modalidades multigrado y son oferta libros y tienen maestros capacitados para trabajar en ese entorno educativo. En México se asume que todos los niños van a tener, cada grupo va a tener un maestro. Entonces, los materiales educativos, la capacitación que reciben los maestros, la formación que reciben en las docentes, está pensado como si ellos fueran a trabajar frente a un grupo. Y eso no es cierto. Entonces, por eso los maestros pues tienen que estar con un niño, o sea, cada quien ahí resuelve el problema a su mejor forma. Hay maestros que tienen 3 grupos, es decir, que tienen tercero, cuarto y quinto, o que tienen el primero y cuarto, entonces tienen que darle explicación a los niños, voltearse y darle la explicación al otro resto del grupo, y eso es una complicación. Bueno, y solo por eso, solo porque no existe esa planeación, pues la modalidad multigrado en México sí está asociada con un bajo desempeño. Bueno, pues los niños indígenas, lo mismo, la mitad de los niños indígenas están involucrados en escuelas multigrado. Y solamente 3 de cada 10 niños, o 3 escuelas, perdón, es decir, 3 de cada 10 niños que hablan español están involucrados en escuelas multigrado. Pero vean la diferencia, o sea, es muy importante. Aquí prácticamente más de la mitad de los niños que hablan alguna lengua indígena asisten a escuelas multigrado. Entonces vean cómo todos los obstáculos, todas las barreras de aprendizaje que la investigación educativa nos dice que existen, es decir, hogares pobres, hogares con bajo capital cultural, infraestructura hidrosanitaria, infraestructura física, organización escolar, todos los elementos que están presentes, que impactan negativamente en la transmisión del aprendizaje, están presentes en las escuelas indígenas. Y es ya finalmente un indicador que les comparto. Digo, hay muchos, pero me centré en, creo yo que son más evidentes, más fundamentales. Que tiene que ver con el índice de convivencia escolar. A los niños se les hacen 11 preguntas sobre qué opinan sobre el desempeño de sus profesores y sobre con qué frecuencia los maestros realizan prácticas que son favorables para el aprendizaje. Por ejemplo, si les pregunta a los niños, ¿el maestro tiene disponibilidad o te ayuda a resolver tus dudas? El niño tiene 4 opciones de respuesta, donde 4 quiere decir sí me ayuda y lo hace frecuentemente, y 1 quiere decir nunca me ayuda y nunca hace eso. Entonces lo que yo hice fue construir un índice de convivencia escolar. Todos esos indicadores los metí en la licuadora, generé un índice donde el puntaje máximo es 44 y el puntaje mínimo es 11. Entonces, nuevamente, los niños indígenas tienen una mala percepción de las prácticas docentes de sus maestros. O sea, no me responden dudas, no me invitan a participar, no me toman en cuenta, no me ayudan con mis tareas, se enojan, me gritan. Bueno, todo eso está presente con los niños indígenas. Entonces, bueno, pues para colmo también su relación o su interacción dentro del salón de clase con los profesores, pues no es el más adecuado. Y bueno, pues ¿qué creen? Que los resultados educativos, pues evidentemente, tienen todo ese impacto. Bueno,
nada más, aquí está el puntaje promedio a nivel nacional, es decir, este puntaje incluye a las escuelas privadas y a las escuelas que saqué. Este es el promedio nacional en la prueba de lenguaje y comunicación. 494 de un máximo de 925. Esto es lo que el país completo tiene como promedio. Y ustedes pueden ver que la población indígena está muy por abajo del puntaje promedio. Tanto los niños que están en escuelas indígenas como los que hablan lenguas indígenas, los que hablan alguna lengua indígena. Pero vean la diferencia entre 494 y 430. Son aproximadamente 65 puntos de diferencia, ¿no? Los que están, es decir, sí es mucho. O sea, educativamente sí es una brecha de aprendizaje importante. Y algo parecido pasa en matemáticas. El puntaje promedio es 494. Los niños indígenas que estudian en escuelas indígenas tienen 451, 57 puntos, no son 52 puntos abajo del promedio nacional, y 442 es lo que sacan los niños que solamente hablan alguna lengua indígena. Es decir, también están muy abajo del promedio nacional. Es decir, si comparamos los puntajes que obtiene un niño que estudia en una escuela indígena o que habla alguna lengua indígena, están muy por debajo del promedio nacional. De hecho, es el sector de la población que tiene el rezago más grande es decir, la brecha más grande entre el puntaje promedio y cualquier grupo que se le compare. Por ejemplo, si comparamos mujeres, hombres, niños que viven en zonas urbanas, rurales, indígenas y no indígenas, la brecha más grande es cuando los niños son. Entonces, bueno, ¿y qué implica esto? Bueno, pues si recuerdan, yo les comentaba que esta prueba nos dice qué tanto están aprendiendo los niños en las escuelas. Y esto quiere decir que los niños indígenas están invirtiendo 6 años de su vida y no logran adquirir los aprendizajes mínimos para poder tener un buen desempeño en el siguiente nivel educativo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues muy probablemente las escuelas los van a expulsar por bajo desempeño. Ellos van a saber que no tienen un buen desempeño, que están perdiendo su tiempo y van a optar por irse a trabajar, por incorporarse a alguna actividad laboral, y eso va a tener nuevamente una generación de 1.6 millones de indígenas que tienen, como ya les decía, entre 5 y 14 años, muy probablemente van a dejar las escuelas. Y este es el dato que yo considero más revelador, que el INE, el instituto que organiza esta prueba, establece parámetros de desempeño. Es decir, dice, bueno, los niños que sacan menos de, no sé, 495 puntos, están en el nivel de desempeño 1, y el nivel de desempeño 1 significa que son niños que no van a poder tener un buen aprovechamiento en secundaria porque no tienen los conocimientos básicos indispensables. Bueno, pues 8 de cada 10 alumnos indígenas están ubicados en esa clasificación. O sea, les va a ir muy mal en secundaria. Si es que se inscriben en secundaria, por supuesto. Porque también para su información, existen primarias indígenas en donde los maestros tienen alguna sensibilidad con los niños indígenas, pero no existen secundarias indígenas. Casi todos estos niños, los niños indígenas, se van a las telesecundarias. Entonces, bueno, en fin, son complicaciones que vamos a tener. Ya para cerrar, pues estas son las reflexiones que yo les quería hacer, que yo les quiero compartir. En principio, creo que también se está estigmatizando a las escuelas indígenas. Y si dice, las escuelas indígenas son las peores, tienen un muy mal prestigio, nadie aprende ahí. Pero un poco la invitación es saber si esto es culpa de las primarias indígenas o si esto es decir, las escuelas pueden revertir todas las desventajas que ya traen de suyo los niños indígenas. Es decir, bajo capital cultural, bajo nivel de escolaridad de los padres, poca asesoría educativa. Y bueno, la respuesta es no. Evidentemente, ninguna escuela, por muy buena que sea, va a poder revertir esos rezagos que vienen de todo el sistema social. Pero lo que sí puede hacer el sistema educativo es no contribuir a abrir más la brecha, que ese es el punto y ese es el reclamo
que yo hago a las escuelas indígenas. Pues está bien, tú no puedes revertir el problema que ya traen los niños indígenas desde hace muchos años y desde hace muchas generaciones. Pero lo que tú no puedes hacer es ser un elemento más o constituirte en un elemento más para abrir la brecha que de por sí es escandalosa y ser un contribuyente para esta mala causa. ¿Qué implica que los niños no estén aprendiendo? Pues eso, que no van a terminar la educación básica, que no van a terminar la secundaria. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a tener más niños que el promedio de la población, que van a tener menos cuidado de su salud, que van a ser mamás más jóvenes que el promedio nacional, que sus embarazos no van a estar supervisados por médicos y que como van a tener mayores hijos y no van a tener acceso a fuentes de trabajo seguro, pues va a haber una transmisión generacional de la pobreza. Es decir, va a seguir existiendo una generación de indígenas en situación de pobreza, imaginación. Y bueno, pues ya la última pregunta, la última reflexión, me la ahorro. Yo más bien me gustaría que ustedes, cederles la palabra a todos ustedes para que me compartieran sus reflexiones, sus puntos de vista. Yo hasta aquí la dejo, la última pregunta la dejo en pendiente, de si el gobierno mexicano, cuando uno hace políticas públicas y analiza políticas públicas, lo que uno tiene que preguntarse siempre es si la política que uno va a implementar está sustentada en evidencias científicas o en percepciones y creencias sobre un problema público. Evidentemente, cuando una política está bien gestionada y está bien fundamentada, lo que sustenta esa política es conocimiento científico, no percepciones. No sé ustedes qué opinión tengan, digo, si los gobiernos están haciendo lo fundamental. Yo tengo una opinión evidentemente al respecto, pero bueno, yo dejo hasta aquí la conversación. Me gustaría escucharlos, me gustaría, si tienen alguna duda, con mucho gusto la respondo, reacciono, pero también me gustaría conocer sus reflexiones al respecto. Pues les agradezco mucho su atención y su tiempo. Agradecemos cumplidamente al maestro Fernando Cortés Vázquez esta exposición y estaríamos para empezar a compartir este tiempo que tenemos para analizar un problema tan delicado como el que nos han expuesto. Hemos visto aquí el concepto de inclusión laboral, que lógicamente el trabajo es la esencia del bienestar, en eso no hay ninguna duda. Pero la esencia de la inclusión laboral está en la educación, como bien lo han presentado aquí. Y la relación entre la condición de la mujer, que es una variable que Fernando inteligentemente ha incluido aquí y que es esencial. La mujer es el centro de la actividad familiar y de la actividad comunitaria, ahora y siempre. Y la evidencia está puesta aquí en esta última reflexión que nos hacen, donde todavía nos invita a pensar, después de este panorama que para mi gusto es desolador, estamos frente a una situación caótica, que afortunadamente ahora se está enfrentando desde mi punto de vista con la revelación de trabajos como el que nos han presentado aquí, basados en evidencias científicas, en donde podemos ver de una manera métrica, precisa, con la geopolítica bien establecida, hablando de cada estado de la República, de cada municipio, de cada localidad, qué está pasando. Entonces, la invitación ahora es que intercambiemos opiniones y que le hagamos caso a nuestro expositor en el sentido de reflexionar sobre si las políticas sustentadas actualmente están sobre una base científica y si todo esto que nos ha puesto en la mesa, como es el concepto de población, este método de evaluación que nos ha puesto en nuestra consideración, como son la relación entre el ELSEN y el Planea, donde él describe todos estos datos, la variable de bienestar familiar, la escolaridad de la madre, que ahí vimos también que pesa, la lengua materna, que significa la marginación, el equipamiento de las escuelas, la infraestructura hidrosanitaria tan elemental para que se tenga una vida higiénica en la escuela, la organización escolar y la presencia de los libros de texto, la presencia de los profesores, la variable de escuelas multigrado, la presencia de la lengua indígena respetada en esas zonas, el manejo del español con un respeto y un sentido de
conocimiento de qué son esas comunidades indígenas. En fin, hay muchos elementos que nos ha puesto aquí nuestro compañero a consideración y abrimos ahora la discusión, si les parece bien. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo. Gracias, Arturo, sabemos que vienes de otras actividades, pero está aquí con nosotros la representación de la embajada. Y pues nosotros queremos escuchar de ustedes, como bien lo dijo nuestro expositor, sus reflexiones y sacarle provecho a este encuentro de pues, un problema tan álgido, tan serio, tan relevante como es el problema de la educación indígena. Por favor, quien guste, levante la mano. Pedimos que sean exposiciones breves para que sea la mayoría quienes puedan presentar sus observaciones. Adelante. Ayúdense, el tema está para dar. Por favor, si nos dice su nombre. Mi nombre es Marta. Yo soy de Ecuador, pero vivo aquí muchos años y soy maestra aquí. Y muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Y quisiera preguntar, vemos que no es algo nuevo. Lo veo en mi país, en Ecuador, pero lo veo también en otros países. ¿Nos podría decir qué está haciendo el gobierno actual en cuanto a ese tema con los niños indígenas? ¿Contestamos pregunta por pregunta o hacemos una batería de preguntas y contestas? Vamos a hacer una batería para empezar la dinámica, ¿no? Ya está una primera pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Ha tomado nota de nuestro expositor. Por favor, maestra Laura, si está amable. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante, gracias. Y quería saber si has hecho un análisis de las diferencias de nivel de éxito escolar basado en las diferencias de niveles socioeconómicos. Es decir, si controlas en el nivel de socioeconómico, si todavía se ve una diferencia bastante enorme de éxito. Y otra cosa es, ¿cuánto influye el hecho de que los alumnos indígenas, para ellos no es su primer idioma, ¿no? Entonces están recibiendo la educación en español y la prueba está dado en español, pero su idioma materno es indígena, ¿no? Sí, se puede separar estas cosas. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más y le damos la palabra a nuestro expositor, la señorita, y en la siguiente ronda al compañero que está atrás. Buenas tardes. Como tal no es una pregunta, es un comentario. Yo soy de Chiapas y estoy futura a ser maestra, soy normalista, entonces es algo muy preocupante el hecho de la educación indígena, porque como tal a normalistas, yo soy de una ciudad, los mandan a prácticas a ciudades también. Entonces cuando llega el momento de que te van a dar tu plaza y te van a mandar a ya trabajar como maestra, son muy pocos los que se quedan en ciudades, la mayoría se van a comunidades indígenas y no tenemos la lengua. Entonces cuando llegas y te topas con los niños no saben español, muchos de ellos probablemente 1, 2 sepan español, entonces la educación es mucho más difícil, ya que tú tienes que decirle al niño qué le va a decir a los demás. Entonces es bastante complicado, sobre todo siendo futura maestra, pues aún no ejerzo, pero es complicado, es bastante complicado, sobre todo en la educación que nos dan a los futuros maestros, porque podemos ver que repercute la educación que nos dan a nosotros en la que les vamos a dar a los futuros niños. Gracias. Pues brevemente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano, que es el que yo conozco y el que puedo hablar? Fundamentalmente se está centrando en mejorar la infraestructura de las escuelas, ¿no? De las escuelas indígenas. Y de acuerdo con la investigación educativa, eso es lo que menos tiene impacto en los aprendizajes escolares. Es decir, tener una escuela bonita, que estamos muy lejos de tener escuelas indígenas bonitas, pero muy lejos, pero en el
remoto caso de que se estuvieran escuelas indígenas, con pizarrones, con computadoras, con ventanas completas, eso no impacta en el aprendizaje, porque el aprendizaje, ¿cómo ocurre? El aprendizaje puede ocurrir, es decir, en una experiencia educativa, cuando hay una interacción y uno se le obliga a pensar, a comprender algo, independientemente del entorno. Las escuelas con pizarrones y con ventanas cuentan, por supuesto que sí, sí son importantes, pero no son, y son importantes en un sentido de dignidad, digo, de llegar a un lugar y uno se sienta digno de poder estar, porque aíslan del ruido, porque contribuyen a la concentración de los estudiantes, pero en sentido estricto no es un factor importante. Lo que comenta la compañera normalista es cierto, es decir, en las escuelas los sistemas de movilidad de los maestros son perniciosos, porque los maestros, fíjense cómo nos comportamos en el gremio educativo. Cuando uno tiene que hacer una obra de infraestructura muy complicada, ¿quién la hace? Pues los arquitectos e ingenieros más expertos, más especializados, con mayores niveles educativos. En el ámbito de salud, ¿quién hace las operaciones de corazón? Los recién egresados de la licenciatura en medicina, pues no, la hacen doctores que han estado años en el quirófano. Pero en la educación funcionamos al revés. ¿Quién atiende a los niños que presentan mayores desafíos para el sistema educativo? Pues los jóvenes maestros. Y jóvenes maestros que van a llegar a una comunidad en donde va a ser una comunidad alejada, remota, sin libros. Pues esto es tan absurdo como decirle a un médico egresado de la universidad que toca hacer una operación de corazón o un intercambio de riñón en una clínica pequeñita que no tiene... O sea, ¿qué puede hacer? Y no es culpa de los maestros, es el sistema de cómo se distribuyen los recursos educativos. Es ahí donde yo digo que el gobierno no puede, es decir, es muy difícil revertir el tema de la desigualdad. Pero lo que el gobierno no puede hacer es ser un factor más que contribuye a la desigualdad. O sea, esa es como la tragedia mexicana. Entonces, en efecto, pues, ¿qué está haciendo? Bueno, pues está distribuyendo mal los recursos educativos y se está centrando en cosas que no tienen importancia. Ahorita está el tema de la multiculturalidad, que me parece que es fundamental, pero tampoco existe evidencia científica de que eso genere cambios en el aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que nos dice la investigación educativa que hay que hacer? Pues que esos niños deben de tener supervisores escolares en casa o en algún lugar, deben de tener buena alimentación, deben de tener transporte para no invertir 1 hora caminando, porque eso es a veces lo que los niños invierten en caminar, que deben de tener un entorno de aula muy bueno, es decir, maestros sensibles, que no los regañen, que los inviten a participar, que no los estigmaticen y que los imiten por sus dificultades de hablar español. Eso es lo que nos dice la investigación. Y eso implica un reto importante en materia educativa, que regularmente implica hacer cosas que van más allá del ámbito educativo, que tienen que ver ya con el ámbito social, familiar, de alimentación, de salud, etc. Entonces, bueno, lo que comentaba Laura es, sí, Laura hice un comparativo, lo que hizo fue como comparar esos 4 niveles de bienestar, y digamos que comparen niños en situación de pobreza que hablan y que no hablan español. Y la brecha se reduce mucho, o sea, sí se cierra mucho, es decir, pero sigue habiendo un aprendizaje en favor de los hablantes de lengua española. Pero la varianza se reduce prácticamente 75%, es mucha la reducción que se tiene. O sea, de tal suerte que el factor socioeconómico es un factor de mucho peso. Y algo que me llamó la atención en la investigación es que creo que en el único indicador que los niños indígenas están mejor es que ellos asisten más a preescolar. O sea, tienen casi todos los niños indígenas han asistido a preescolar, aunque no han cursado los 3 años, pero han asistido a preescolar. Y eso pues creo que tiene un impacto pues, muy poco visible en los indicadores, pero en efecto, bueno, finalmente la lengua de los papás y haber asistido a una escuela preescolar sí pesan, pero en el caso de preescolar pesa muy poquito y en el caso de el nivel socioeconómico sí pesa mucho. Cuando se controlan esas variables sigue existiendo una diferencia, pero ya es muy poquito. Gracias.
Raúl Corona. Gracias, maestro, por la plática. Le quería hacer una pregunta. ¿Es transferible o hay alguna manera de correlacionar los datos, el promedio nacional de 494, con otras poblaciones indígenas, o un estudio similar de otros países latinoamericanos también con poblaciones indígenas, o los mismos Estados Unidos, Canadá? ¿Podemos correlacionar estas cifras con los demás indígenas de otros países? ¿Cómo están ellos y cómo estamos nosotros? Una pregunta más, por favor. Allá en la última fila. Mi nombre es Jenny. En primer lugar, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta está relacionada con, usted mencionó que las personas que deben hacer las políticas públicas deben basarse sobre la evidencia científica. Y mi pregunta está, precisamente hoy México cuenta con bases de datos abiertas que puede consultar todos estos indicadores para poder tomar políticas precisamente según ese basamento científico que ustedes han hecho, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que por ejemplo a veces tiene bases de datos abiertas que podemos consultar los indicadores por países, gracias precisamente a las ventajas de la tecnología. Hoy México cuenta con esas bases de datos que tienen todos esos indicadores y que cada estado puede reportar precisamente la cantidad de niños indígenas o niños no indígenas precisamente que van a la escuela. Muchas gracias. Está el compañero Juan Carlos allá también pidiendo la palabra. Y cerramos con Juan Carlos, entonces. Muchísimas gracias para su presentación. En Canadá, en el tema de desarrollo internacional, hablamos mucho de igualdad de género. Entonces, en sus investigaciones, hizo un análisis de género y pensar un poco en las diferencias, en las brechas entre las niñas y niños. En muchos estudios pienso que hay las brechas o los desafíos para acceder a educación son diferentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La última intervención, por favor, Juan Carlos. Gracias por su presentación. Tengo dos cortitas. La primera es que no sé hasta cuál edad podemos hablar de niño, pero podemos imaginar que el compromiso del nuevo presidente AMLO de agregar o construir 100 universidades más va a impactar sobre la situación de los indígenas. La segunda es que durante la campaña preelectoral yo tenía un sitio que se llamaba Escuelas Jodidas, y en ese sitio podemos encontrar fotos o imágenes que mostraron la situación de las escuelas, especialmente en el campo. Y por supuesto que muchas de estas escuelas son escuelas de indígenas. Estas imágenes fueron absolutamente increíbles. Hablamos de escuelas sin techo, piso de barro, no pizarrón, y muchos casos en los cuales el profesor no recibía nada de sueldo, y fue como un trabajo benévolo. Podemos imaginar que la llegada del nuevo presidente va a cambiar algo en esta situación. Gracias. Bien, bueno, pues lo que pregunta el compañero respecto de la investigación sobre población indígena en varios países. Hay un estudio que es el estudio TERCE, así se llama, TERCE, lo hace la UNESCO, y comparó poblaciones de diversos países de América Latina. Fundamentalmente el estudio es consistente, o sea, las poblaciones que son minorías étnicas en todos los países de América Latina tienen desempeños más bajos. En algunos países es
más importante que otro, es más impactante, pero fundamentalmente en todos los países de América Latina, las poblaciones indígenas tienen desempeños muy bajos. Pero déjame decirte que eso no sucede en todos los países. Por ejemplo, hay estudios que ha hecho la Universidad de Oxford donde compara poblaciones de minorías étnicas de Finlandia, Canadá y Estados Unidos. Y por ejemplo, en el caso de Finlandia, pertenecer a un grupo étnico minoritario no es una desventaja muy importante. Pues esto quiere decir que las escuelas sí pueden mitigar ese impacto. Es decir, hay países en donde ser indígena constituye una ventaja prácticamente para todo. Y hay países que han sabido adaptar el modelo educativo para esas personas. ¿Y qué es lo que hacen esas escuelas? Lo que ya les decía. Llevan un camión a recoger a los niños indígenas, los llevan a la escuela, los niños antes de iniciar clases desayunan, tienen asesores personales que los acompañan en el proceso educativo y van mitigando todas esas barreras que no traen de su familia. Entonces, no importa si tu mamá no estudió, tú no vas a estar en desventaja con un niño que tiene un papá que es matemático, historiador, porque va a haber alguien, va a haber un profesional que te va a ayudar a mitigar eso. Entonces, eso es lo que hacen las escuelas de calidad. Donde sí existe una disputa, una controversia, es qué tanto las escuelas impactan. Las investigaciones siempre han dicho las escuelas no pueden revertir, en eso sí hay consistencia. En lo que no hay mucho acuerdo es hasta dónde una escuela, de muy buena calidad, puede detener esos impactos. Pero de que la escuela importa, importa. Y lamentablemente en la región de América Latina, pues nos dice lo contrario que ocurre en Finlandia o en Singapur, que son los modelos educativos de vanguardia, pues, ¿no? Donde está, que son modelos en donde hay que aprender, en donde los recursos educativos sí se distribuyen bajo el principio de equidad, en donde recibe mayor presupuesto el niño que tiene más necesidades. Esa es la lógica de la equidad. Perdón, tengo una memoria regular. Después estaba el tema de género. Sí, hice un análisis descriptivo. No me dediqué a analizar detenidamente el tema de las variantes, del impacto de la variable género. Lo único que puedo decir en este momento es que las niñas indígenas tienen un mejor desempeño en español que los niños, pero los niños tienen un desempeño muy por arriba, es decir, apenas de las niñas en matemáticas, pero estadísticamente no es significativo, o sea, no es importante. Esa diferencia puede deberse al azar, no al desempeño, pero el conocimiento de las niñas en lengua y comunicación no puede ser atribuido al azar, sí tiene que ver con el desempeño de las niñas. Entonces, esto es lo único que hice en cuestión de género, hacer una diferenciación entre el desempeño de las niñas y los niños, y eso fue lo que encontré. La tercera pregunta, perdónenme si alguien me ayuda porque... El impacto del compromiso de ambos sobre sí, las universidades. La otra fue el problema de las escuelas, especialmente en el campo, que están en un estado muy malo. Muy bien, muchas gracias. Sí, disculpe. Yo creo que lo de las universidades, desde mi punto de vista, y lo que yo he leído al respecto, son universidades que van a tener una calidad educativa muy baja. Son escuelas que están operando en escuelas privadas, como le decimos, escuelas patito, así utilizamos en México, son escuelas privadas que no tienen prestigio. Esas van a ser utilizadas como inmuebles para las universidades que va a construir el presidente. Muchos especialistas en educación superior, yo no lo soy, he trabajado en educación primaria, pero les comento que muchos especialistas en educación superior creen que ese apoyo no va a revertir el problema porque los mercados son crueles y los mercados no saben de bondad social, y no es lo mismo decir yo soy egresado de la UNAM o del TEC de Monterrey que soy egresado de la escuela Benito Juárez. Lamentablemente el mercado es muy cruel en ese sentido y es muy poco probable que un joven egresado de una universidad pequeña, modesta, sin una especialidad fuerte, tenga acceso al y otros, como yo, criticamos que ese apoyo es tardío, porque los niños que llegan a la universidad, pues digamos que en México son como los afortunados,
muchos niños se quedan en el camino. O sea, se oferta algo cuando ya se ha perdido mucha población en el trayecto escolar. Para mí sería fundamental que empezáramos por la educación básica. Digo, a lo mejor es un sesgo muy personal porque yo me dedico a la educación básica, pero para mí es fundamental que se garantice el derecho de todos los niños a terminar la educación primaria, secundaria y el bachillerato. Los que llegan a la universidad ya son, digamos, que la élite del país. O sea, es una población que finalmente logró, con todos los asegúnes, sortear todos los obstáculos de pertenecer en la escuela, pero llegó a un nivel que muy pocos llegan, es decir, terminar el bachillerato. Y los especialistas dicen, pues no se ve que esas escuelas vayan a... Es decir, lo positivo es que evidentemente todos queremos que los jóvenes, en lugar de estar en las calles, estén en las escuelas. Eso es indiscutible. Todos queremos que tiene que haber una apertura de las universidades para recibir a más jóvenes, por supuesto. Pero lo que mucha gente dice es que esos jóvenes van a pasar 5 años de su vida estudiando y muy probablemente cuando terminen, porque así lo dicen las estadísticas, van a tener que desempeñar un puesto que no corresponde con su nivel educativo, porque las escuelas de donde van a egresar no tienen el prestigio, la preparación, la infraestructura, las redes que se necesita para posicionar a esos jóvenes en una situación. Esos jóvenes son los mismos que van a competir con jóvenes de las universidades estatales, del TEC de Monterrey, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, y pues su destino es difícil. Ese es mi punto de vista. Y me faltaba... Sí, le faltaba la que tenía que ver con los sistemas de información, las bases de datos. Perfecto. Y política. Muchísimas gracias. Sí, sí tenemos muchas bases de datos. Desafortunadamente, igual, para sorpresa de muchos de nosotros, pues el Congreso mexicano anunció que va a, por decirlo de alguna forma muy coloquial, pues va a cerrar la puerta del INE, va a construir un organismo nuevo. El INE es como el INEGI de la educación, ¿no? Es el que hace los conteos de si tienen, cuántos profesores hay, si la infraestructura sanitaria estaba bien. Toda la información estadística de las escuelas las genera el INE. Pero, como ustedes saben, en el sexenio pasado hubo un conflicto entre los profesores y el instituto. Yo creo que el instituto se equivocó, trató de responsabilizar a los maestros de toda la desgracia educativa y me parece que eso fue injusto. Evidentemente el sindicato, que es un sindicato muy poderoso, tuvo una reacción y las consecuencias pues están viendo ahora que pues se ha solicitado que ese instituto se renueve, desaparezca, se cree uno nuevo, que sea un organismo que inspire respeto hacia el magisterio, que los profesores consideren que es un instituto que no tiene intereses políticos y que es imparcial. Entonces, ahorita se tiene mucha información, pero no sabemos si esa información va a seguir. En cuestiones de estadística es muy importante que los datos se recaben de la misma manera, porque sí se puede hacer, pero nos meten una complejidad muy grande. Por ejemplo, yo no podría comparar los resultados de la SCALE con los de la Planea. La SCALE es la prueba anterior a esto. Entonces ya no puedo hacer estudios transversales. O sí los puedo hacer, pero tendré que ser yo un súper especialista en estadística para poder hacer ese procedimiento y que tenga algún tipo de validez. Pues prácticamente tendrá que ser un actuario, tendrá que ser un matemático el que haga ese trabajo, porque hay que tener cierto cuidado y tratamiento de la información, porque son pruebas diferentes, se recabaron de manera diferente, tienen reactivos diferentes y todo eso se puede controlar de forma estadística. Pero ya se perdió esa generación de pruebas, la Planea no se va a volver a aplicar más, otra vez vamos a tener un bloque de información, no vamos a poder hacer estudios transversales. Y, por ejemplo, en países como en Gran Bretaña, no solamente pueden hacer estudios transversales. O sea, se sabe, es decir, desde que llega un niño a primaria, se toma una línea basal, se le vuelve a aplicar ese mismo niño en sexto de primaria, luego en secundaria, y se va haciendo un seguimiento y eso pues permite a la gente que se dedica a la educación pues tener como un conocimiento más completo. Aquí pues no sabemos. En la prueba anterior era posible saber en qué escuela estaba un niño, cuál era el nombre de la escuela. En la Planea no se puede hacer. Es decir, se va complicando la información, aunque lo que yo le puedo decir es que la información disponible
es más que suficiente para hacer políticas de mejor nivel, ¿no? Eso indudablemente. No se necesita ser doctor en matemáticas para poder formular una política racional. La información está ahí, es accesible para todos. El INEE año con año publica muchas cosas que nos dan un panorama de cómo está la educación en el país y poder sustentar políticas mejor. Yo espero que el nuevo gobierno, digo, soy mexicano, soy ciudadano mexicano, me encantaría que las políticas mejoraran, ¿no? Yo creo que hay que dejar pasar un tiempo razonable para hacer una valoración, pero también debo decir que esas decisiones que se han tomado hasta ahorita como que me han mermado un poquito el optimismo, pero esperemos que el nuevo instituto que se cree sea tan profesional o más profesional que el INEE. Muchas gracias. Le damos las gracias a Fernando Cortés Vázquez por esta exposición. Este es un ejemplo de lo que se tiene que trabajar en las bases de datos. Es una tarea pendiente. Tenemos que todos meternos a revisar esas bases de datos, a pulirlas, a convocar a los expertos en estadística, en manejo de información rigurosa, pero científicamente basada, pero sobre todo también tenemos que visitar esas comunidades, porque no se puede seguir administrando desde un escritorio. Se tiene que trabajar en las propias comunidades para ver las realidades locales. Estamos hablando de más de 200.000 localidades menores de 2.500 habitantes, en un acceso muy limitado, en un lugar donde son montañas lo que existe. Entonces, la complejidad es muy grande. Muchas gracias, el tema es valioso, tu asistencia más todavía. A nombre de la UNAM Canadá se las damos y le damos la palabra al representante de la embajada. Arturo, por favor. Muchas gracias, Manuel. Antes que nada, quiero decir que me da mucho gusto venir a la UNAM. Soy egresado de la UNAM, es mi alma mater, y agradecerle a la doctora Mayer y a Manuel Vázquez, el secretario académico, por la convocatoria de esta conferencia, que creo que fue brillante, muy ilustrativa, nos ha dejado muchas reflexiones, una conciencia mayor. Yo creo que Fernando, has contribuido a que todo el mundo reflexione un poco más, reflexionemos todos un poco más sobre el futuro de la educación en México, no solo indígenas, sino en general. Como todos saben, el tema de la educación en México es uno de los mayores retos que han tenido en las últimas décadas todos los gobiernos de México, del color que sean. Y el reto sigue siendo igualmente de grande o mayor aún, porque con la evolución del tiempo hemos ido un poco de mal a peor en temas educativos. Es uno de los grandes temas políticos en el país. Lamentablemente, la educación se ha politizado. La idea ahora es despolitizar precisamente este sector tan importante, que es básico para el desarrollo, para el bienestar de todos los seres humanos, no solo los indígenas. Mucha de la problemática que nos ha presentado Fernando hoy es aplicable a niños indígenas, a niños con muchos mayores recursos sociales, incluso de capas socioeconómicas más altas. Entonces, tenemos un problema. El presidente de la República, el presidente Manuel López Obrador, todos recordarán, empezó su ceremonia después de ser investido en el Congreso, fue al Zócalo de la Ciudad de México, que es una plaza emblemática, donde hizo una toma del bastón del mando indígena, por lo cual implica que debe tener el tema indígena muy en el corazón, muy en su cerebro y muy puesto con los planes. Justo en estos días hay una serie de, ya se refería al INE Fernando hace un momento, pero una serie de transformaciones en materia educativa en concreto, en todo el país, pero en materia educativa en concreto, donde al día de hoy no tenemos todavía una línea clara de por dónde van las cosas. La idea es, desde luego, abatir las desigualdades sociales en el país, hacer un México más incluyente, y eso desde luego comprende comenzando por los más pobres en el país, y entre ellos están desde luego los indígenas, no solo estos que hablan los 909,000 niños que están en escuelas según estas estadísticas, que solo hablan su lengua indígena, sino también los otros 21% de la población mexicana, de personas que son bilingües o a veces trilingües. Entonces, incluirlos es parte de todo el programa de desarrollo del país. Estoy seguro que la tesis, creo que es parte de la tesis doctoral de Fernando, sin duda puede convertirse en un referente para la creación de políticas públicas. Yo sí lo auguro. Creo que cuando la termines, si estás aquí en Canadá todavía, vengas y nos hagas una presentación más amplia de esto, y que podamos ver también el tema de la reforma educativa en México.
que es un tema yo creo que de la más altísima importancia en el país, para que el país realmente pueda despegar y desarrollarse más. Sin educación no lo vamos a lograr. Ya se han vertido aquí algunas opiniones sobre el riesgo que implica en la creación de estas 100 universidades, que yo personalmente creo que es positivo que se vayan creando. No podemos con una varita mágica, de repente con presupuestos y demás, crear las grandes instituciones si tampoco tenemos los contenidos, tanto humanos como académicos, para llenar esas aulas. Como bien decías tú, no se trata nada más de crear la infraestructura, sino todos los contenidos. Entonces es un proceso de desarrollo del país. Confiamos en que podamos avanzar en esto en estos próximos años, en eso está. Así que no me resta más que es muy tarde, agradecerle a Fernando por esta brillante exposición, y a nombre de la Embajada de México, nuestro nuevo embajador, Juan José Gómez Camacho, tiene apenas unos 8 días acá, está en una serie de entrevistas, no pudo venir porque fue literalmente imposible, estaba entre una reunión y otra. De hecho, me disculpo por la llegada tarde, estaba yo en una reunión con él mismo en la embajada, que se prolongó un poco de lo que pensamos, pero entregarte, Fernando, este reconocimiento de la Embajada de México por tu participación, y muchas gracias.